Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un consejero de internautas, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, en momentos críticos como la guerra del narcotráfico en la frontera norte y la catástrofe de Pedernales en el 2016. Hoy vamos a hablar acerca de cómo fue posible que la educación en Ecuador se convirtiera en una estafa. Durante el gobierno de Rafael Correa, la educación en Ecuador vivió una verdadera revolución. Se crearon escuelas y colegios del milenio con una infraestructura envidiable. Tenían internet, bibliotecas, laboratorios, una gran construcción y numerosos colegios se hicieron a lo largo y ancho de este país. Pero en el gobierno de Lenín Moreno eso se detuvo. Además, los profesores fueron capacitados, se hizo un sistema de calificación de los profesores, se creó un sistema único de calificación de los estudiantes, de tal manera que lo que se preguntaba en los exámenes era igual para todos los colegios, escuelas y universidades en el país, especialmente escuelas y colegios, y se creó inclusive un sistema de premio a los mejores estudiantes que podían ir a estudiar en las 100 mejores universidades del mundo. A este fenómeno que estaba inspirando, que motivaba a que los estudiantes se esforzaran por ser profesionales exitosos, posgrados, PhDs, maestrías, dentro y fuera del país. Todo se vino abajo cuando llega el gobierno de Lenín Moreno y decide adoptar la tesis neoliberal de reducción del tamaño del Estado. No hacen más construcciones, no hacen más megaconstrucciones, eso quiere decir centrales hidroeléctricas, canales, carreteras, puentes. Se detiene toda esa euforia con la que Correa había movido al Ecuador. Y por supuesto, ya no se contrata ingenieros, arquitectos, médicos, profesores. Todos los muchachos que estaban estudiando en las 100 mejores universidades del mundo, que eran un número superior a 20.000, a los que el Estado ecuatoriano les había becado, de la noche a la mañana se vieron sin la posibilidad de trabajar, porque su nivel de capacitación no era absorbido por las empresas ecuatorianas, que son empresas de producción elemental. Aquí no existe producción de productos tecnológicos, no existe producción de maquinaria pesada, no existe gran desarrollo excepto en el área de la construcción. Pero se hace construcciones de edificios, de casas, la gran construcción de carreteras, de puentes, de centrales hidroeléctricas, de represas, desapareció. También desapareció la investigación. Recordemos que Rafael Correa inclusive creó 4 universidades: la Universidad de Yachay en la provincia de Imbabura, destinada fundamentalmente a la tecnología y la ciencia; la Universidad de la Amazonía en la provincia de Pastaza, en la provincia del Napo, donde está el río Napo, que condujo a Orellana a descubrir el río Amazonas, donde se hacía una universidad para investigaciones biológicas y de todo lo que es genética, ciencias ecológicas y protección de la naturaleza. Se creó la Universidad Pedagógica para formar profesores de la mejor calidad en la provincia del Cañar, una provincia
pobre situada en el centro del Ecuador, el centro sur, y que muchos de sus pobladores habían migrado a los Estados Unidos. También se creó la Universidad de las Artes de la ciudad de Guayaquil, justamente al frente del río Guayas, en el Malecón 2000. Todo esto estaba acompañado de la contratación de profesores que no solamente eran ecuatorianos, sino eran extranjeros a los que se les pagaba extraordinariamente bien y que hacía que los estudiantes ecuatorianos becados en el extranjero se ilusionaran con regresar al país para enseñar en esas universidades. Cuando cae Rafael Correa y lo reemplaza el traidor presidente Lenín Moreno, que fue el vicepresidente de Rafael Correa, el hombre que estaba en el mismo palacio de gobierno, en la parte posterior de ese palacio, y que mientras estaba allá era un simple conspirador a sueldo que fraguó una traición de tal magnitud que Rafael Correa no solo perdió su partido político, Alianza País, sino que de los 75 asambleístas que salieron como mayoría en la Asamblea Nacional, 50 también lo traicionaron. Había Lenín Moreno convertido a Alianza País en un partido, en una madriguera de traidores, ladinos, hipócritas, esbirros de Correa, que se aprestaron inmediatamente a darle una puñalada. Pero luego subió el gobierno de Guillermo Lasso, un banquero vinculado a la gran quiebra bancaria del año 1999, cuando se desempeñaba como superministro del gobierno de Yamil Maguad, y en ese momento se benefició de manera extraordinaria con la gran quiebra bancaria y la estafa bancaria denominado el feriado bancario del Ecuador, que produjo la emigración de más de 3,5 millones de ecuatorianos por primera vez en forma masiva, y siendo la primera vez en que las mujeres fueron la mayoría de los emigrantes. Ahora estamos en el año 2021, donde él es electo presidente, y luego en el 2022 nuevamente su presencia en el gobierno genera una masiva emigración de ecuatorianos que, golpeados por la pandemia, por la crisis económica, por la falta de gestión del gobierno, que no siquiera sabe cómo utilizar los recursos disponibles, ni usar el dinero para hacer obras, para crear empleo, ni el poder para superar la gran ola de violencia criminal y asesina en la que se ha convertido el Ecuador, y que fuerza a los ecuatorianos a migrar. Todo esto se hace a partir de un deterioro brutal de la educación, en la que después de años los ecuatorianos caemos en cuenta que la educación en Ecuador es una estafa. ¿Por qué? Porque los estudiantes sacrifican años, igual que sus padres, dinero, esfuerzo, alimentación, trabajo, preocupación, vigilancia, etcétera, etcétera. ¿Y todo para qué? Para terminar como ninis, personas que ni estudian ni trabajan. Ecuador se ha convertido en una monstruosa fábrica de jóvenes que ni trabajan ni estudian y que se hacen pandilleros, sicarios o emigrantes. Tenemos hoy la ola migratoria más grande de jóvenes y menores de la historia ecuatoriana. Gente que escapa de su país como los salvadoreños escapaban del suyo, al igual que los guatemaltecos y hondureños, por la ola de violencia y criminalidad. Aquí, inclusive en los colegios como el colegio Montúfar, se han creado pandillas que extorsionan a los compañeros, que les exigen
dinero a cambio de no golpearles, de no robarles, de no violar a las muchachas. Esto ha generado que en los puertos, en las cárceles y en las calles de Ecuador, la principal noticia es el asesinato, la muerte y la violencia. A tal punto que la educación, inclusive militar, inclusive policial, se ha convertido en la formación de delincuentes. Las cárceles se convirtieron en universidades del delito, los barrios en colegios de delincuentes, las escuelas en fábrica de bandidos. Por eso, la Fundación Ecotrackers considera que la educación debe cambiar, debe revolucionarse, que ya no se trata de que los profesores enseñen a los alumnos cosas que tienen que repetir de memoria, sino que les enseñen a pensar, a inventar, a crear, a descubrir, a investigar, y les enseñen a descubrir sus propias virtudes y cualidades, no les enseñen a ser estúpidos cantantes del himno nacional, tontos y obedientes votantes que se dejan atrapar por las mentiras de los candidatos y que piensan que solamente pueden ser felices si son empleados públicos o si un día tienen por si acaso un trabajito. Esto nos ha llevado a creer que el Ecuador está viviendo el fraude de la educación. Muchas gracias.